Cordial saludo, doctores Carlos Julio Sejín Puche y Carlos Miguel Sejín Soto. Compañeros, en el presente video hablaremos sobre los pares craneales y el sistema circulatorio. Mi grupo está conformado por Camilo Andrés Bahamón Camacho, Santiago Calderón Mora, David Felipe Martínez Rojas, Brian Andrés Useche Turriago y quien les habla, Jesús José Daniel Baez Lizarazo. Bueno, la tabla de contenido de este trabajo, obtenemos el sistema nervioso, los pares craneales, el sistema nervioso en general, el sistema circulatorio, cual comprende el corazón y también explicaremos sobre el electrocardiograma y con una respectiva conclusión. Bueno, en la parte de la introducción tenemos que el sistema nervioso es el responsable de la interacción estímulo-respuesta entre el ambiente y el organismo. El corazón es el órgano central del sistema cardiovascular. Sabemos que es un órgano hueco de 4 cámaras compuesto principalmente por el músculo cardíaco. Este se localiza en el mediastino de la cavidad torácica. El electrocardiograma es la representación gráfica en la que se estudian las variaciones de voltaje en relación con el tiempo. Este registra la actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado. Bueno, ya en la parte de los nervios craneales, según la anatomía clásica, es posible diferenciar 12 pares de nervios craneales o pares craneales. Aunque en realidad los dos primeros pares no son nervios periféricos, sino vías de conducción del cerebro. Los nervios craneales se diferencian de los nervios espinales por numerosas características. En ellas tenemos 3. No tiene distribución segmentaria, no se verifica el principio de subdivisión en metámeros, no poseen raíces motoras y sensitivas separadas una de la otra. Los nervios craneales pueden ser agrupados en los nervios 1, 2 y 8 son nervios sensoriales exclusivamente, los cuales son nervio olfatorio, nervio óptico y nervio vestibulococlear. Y los nervios de la musculatura ocular es el nervio oculomotor, que es el tercero, el nervio troclear, el cuarto, y el nervio abducente, que es el sexto. Ya para los nervios que son de arcos branquiales está el quinto nervio, el séptimo nervio, el noveno, décimo y 11, los cuales son el trigémino, que es el quinto, el nervio facial, el séptimo, el nervio glosofaringeo, el noveno, el nervio vago, el décimo, y el nervio accesorio, el 11. El último par craneal es el nervio hipogloso, que corresponde a la filogenéticamente al resto de un nervio cervical. Bueno, en primer lugar tenemos al nervio olfatorio. Este está formado por prolongaciones de las células sensoriales del epitelio olfatorio, que penetran en el bulbo olfatorio, carecen de la médula y atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Finaliza en el órgano vomeronasal. Es importante resaltar que no es un nervio periférico. El segundo es el nervio óptico, también conocido como fascículo óptico. Tampoco es un nervio periférico, sino una vía de conducción del cerebro. El sitio de origen de las fibras ópticas, la retina, junto con el epitelio pigmentado del globo del ojo, representa una prolongación o evaginación del diencéfalo. El tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, es un nervio somatomotor que recibe sus fibras del núcleo motor. Este inerva todos los músculos del globo del ojo, con excepción del músculo oblicuo dorsal, del músculo recto lateral y de la parte lateral del músculo retractor del globo ocular. También inerva el músculo elevador del párpado superior. El cuarto par craneal es el nervio troclear.
Este también es un nervio somatomotor, sale por la superficie dorsal del mesencéfalo y se dirige rodeando los pedúnculos cerebrales hacia la superficie basal. Su núcleo también está situado en el tegmento del mesencéfalo. Ya como quinto par craneal tenemos el nervio trigémino, que es un nervio mixto de gran complejidad. Se trata de un nervio sensitivo más desarrollado de la cabeza, conduce fibras sensitivas desde la piel y las mucosas a la región de la cabeza, así como fibras motoras para la musculatura de la masticación, para el músculo miloideo y para la porción rostral del músculo digástrico. Pues cabe resaltar que este tiene 3 ramas o nervios, que es el nervio oftálmico, el primero. Al comienzo discurre una vaina común de la dura madre con el nervio maxilar, el nervio oculomotor del nervio troclear y el nervio abducente, pasa lateralmente a la hipófisis y se dirige hacia el agujero redondo de la fisura orbitaria, a través del cual sale de la cavidad craneal e ingresa en la órbita. El nervio oftálmico posee, junto con los nervios que lo acompañan, un estrecho contacto con el seno cavernoso. El segundo nervio maxilar tiene un calibre ostensiblemente mayor que el nervio oftálmico. En la cavidad craneal emite un ramo meningeo para las regiones basales de la dura madre. Abandona esa cavidad a través del agujero redondo y se dirige hacia la fosa pterigopalatina. Este se subdivide del nervio cigomático, del nervio pterigopalatino y del nervio infraorbitario. El tercero es el nervio mandibular, que está bien desarrollado como el nervio maxilar, es la única rama del nervio trigémino que también contiene fibras motoras. Luego de emitir un ramo meningeo, sale de la cavidad craneal por el agujero oval. Este se divide nuevamente en las siguientes nervios, que es el nervio mastigador, nervio bucal, nervio auriculotemporal, nervio alveolar inferior, nervio lingual. Bueno, el sexto par craneal es el nervio abducente. Este es un nervio somatomotor, tiene su núcleo del origen y un núcleo motor del nervio abducente en la región dorsal del puente. Este está rodeado en forma de lazo por fibras motoras del nervio facial. El séptimo par craneal es el nervio facial. Este recibe sus fibras de 2 núcleos de la médula oblongada. El núcleo motor está situado en posición ventral en la transición del puente hacia la médula oblongada. El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, es un nervio exclusivamente sensorial. Consta de 2 componentes diferenciados según su respectiva función: el nervio del equilibrio y el nervio de la audición. Tiene a su cargo el órgano del equilibrio llamado aparato vestibular. El noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, es un nervio mixto al máximo, forma parte del grupo del vago junto con el nervio vago y el nervio accesorio. Sus fibras motoras se originan en el segmento rostral del núcleo oblicuo y en la médula oblongada. El décimo par craneal es el nervio vago. A diferencia de los demás nervios craneales, no solo inerva en la región cefálica, sino que además se dirige hacia las cavidades torácica y abdominal, donde se divide en forma de plexo en el interior de las vísceras. Es el nervio parasimpático más desarrollado del sistema nervioso autónomo. El 11 par craneal es el nervio accesorio. Está formado por un grupo del nervio vago. En sus comienzos es puramente motor, pero después recibe fibras simpáticas del ganglio cervical craneal, su núcleo, el núcleo espinal del nervio accesorio. Se encuentra en la parte cervical de la médula espinal y sus fibras nerviosas salen por la superficie lateral. Y el 12 par craneal es el nervio hipogloso, es decir, el nervio situado por debajo de la lengua, recibe sus fibras del núcleo motor del nervio hipogloso, localizado caudalmente en la médula oblongada. Sus fibras radiculares salen de los costados de la pirámide y atraviesan la dura madre. Se unen en el tronco común y abandonan la cavidad. Ya en esta tabla la completamos en cada uno de los nervios o pares craneales con su respectivo nombre, función y agujero. Entonces tenemos que el primero, que es el nervio
olfatorio, su función pues la olfacción y su agujero es los agujeros cribiformes. El segundo es el nervio óptico, fascículo óptico, función visión y su agujero es el conducto óptico. El tercero, el nervio oculomotor, su función es motora del músculo oblicuo ventral, su agujero es la fisura orbitaria. El cuarto es el nervio troclear, su función es motora del músculo oblicuo dorsal del ojo, al igual que el anterior en la fisura orbitaria. El quinto, que es el nervio trigémino, conduce fibras sensitivas de la piel y mucosas de la región de la cabeza, ubicado en el agujero de salida, el ganglio trigeminal. Pues este consta de tres, que son los nervios oftálmico, maxilar y mandibular. Cada uno son sensitivos del nervio trigémino. El nervio maxilar sale del agujero redondo y el nervio mandibular del agujero oval. El sexto par craneal es el nervio abducente, es motor del músculo rectolateral y del músculo retractor del bulbo del ojo. Su agujero es la fisura orbitaria en carnívoros y caballos y el órbito redondo en rumiantes y cerdo. El séptimo, el nervio facial, es motor para la mayor parte de los músculos de la expresión facial. Su agujero es el estilo mastoideo. El octavo es el nervio vestíbulo coclear. Su función es la del equilibrio y audición. No tiene un agujero que emerge. El noveno es el nervio glosofaringeo. Su función es la sensación del gusto del tercio caudal de la lengua. Su agujero la fisura timpánica, occipital en carnívoros y rumiantes, y el agujero yugular en caballos y cerdos. El décimo es el nervio vago. Su función es motora del músculo liso y glándulas del aparato respiratorio y digestivo. Al igual que el anterior, es su agujero. El 11, que es el nervio accesorio, es motor del músculo trapecio, al igual que el anterior. Y el 12, que es el nervio hipogloso, su función es motora, al igual que el anterior. Siguiente. Ya en el sistema nervioso podemos encontrar sistema periférico y sistema nervioso central. En el sistema periférico puede ser somático o autónomo, que el sistema nervioso autonómico periférico clásicamente se ha dividido en dos partes denominadas sistema nervioso simpático o adrenérgico y sistema nervioso parasimpático o colinérgico. Los efectos sobre un mismo órgano son generalmente antagónicos, de tal manera que el resultado final dependerá del balance entre los dos. En el sistema simpático podemos encontrar los nervios simpáticos que tienen origen en la médula espinal entre el segmento torácica 1 y lumbar 2 y desde aquí se dirigen a la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. En el sistema parasimpático podemos encontrar que las fibras nerviosas parasimpáticas tienen origen en el tronco encefálico, en el núcleo de los pares craneales 3, que es el oculomotor, el séptimo espacial, el glosofaringeo, que es el noveno, y el décimo como vago. En la médula sacra, en el segundo y en el tercero, pues nervio sacro, y a veces también en el primero y cuarto. El nervio vago tiene la distribución más amplia de todo el sistema nervioso periférico, siendo responsable de más del 75% de la actividad parasimpática. Inerva el corazón, los pulmones, esófagos, estómagos, intestino delgado, mitad proximal del colon, hígado, vesícula biliar, páncreas y parte alta del útero, de los uretres, perdón. Ya en este podemos encontrar parasimpático y en el simpático. En el sistema nervioso, que compone de encéfalo, médula espinal y nervios como tal. En esta se puede encontrar cervical, dorsal, lumbar y sacra. Donde en el parasimpático podemos encontrar que la contracción pupila,
Contracción pupila, incremento producción saliva. Se encuentra cervical cerca del encéfalo. La reducción frecuencia cardíaca, contracción de branquias, estimulación, actividad de órganos digestivos, estimulación de actividad de páncreas, estimulación vesícula biliar, esa se encuentra también cerca del encéfalo cervical de la médula espinal. En la contracción vejiga urinaria y estimulación erección está entre lumbar y sacra. Ya en el sistema simpático está la dilatación pupila, disminución de producción de saliva, dilatación de bronquios, aumentos de frecuencia cardíaca, que eso está entre cervical y dorsal, con inhibición de actividad de órganos digestivos, inhibición de la actividad de páncreas, con inhibición de vesícula biliar, de la ubicación dorsal lumbar, con estimulación de producto de adrenalina médula suprarrenal. En la relajación de vejiga urinaria y estimulación de orgasmos está entre lumbar y sacra. Bueno, el sistema circulatorio, el corazón y el electrocardiograma. En la imagen observamos las gráficas que nos arroja el ciclo cardíaco, ya que es la secuencia de eventos mecánicos sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y relajación de cada una de ellas, sus aurículas y sus ventrículos, obviamente, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. Este proceso transcurre en menos de un segundo y tiene dos aspectos importantes que son la sístole, contracción, y diástole, relajación. Entonces encontramos que tiene unas fases. Comenzamos con la de llenado activo, que es sístole auricular. El ciclo se inicia con un potencial de acción en el nódulo sinusal, que en un principio se propaga por las aurículas provocando su contracción. Al contraerse, esta expulsa toda la sangre que contiene hacia los ventrículos. Ello es posible gracias a que las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, mientras que las aórtica y pulmonar se encuentran cerradas. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos. Seguimos con una contracción isovolúmica, que es una onda de despolarización que llega a los ventrículos donde se encuentra la sangre contenida y esta en consecuencia se contrae. Esto hace que la presión aumente en el interior de los mismos, de tal forma que la presión ventricular excederá a la auricular y el flujo tenderá a retroceder hacia las mismas. Sin embargo, esto no ocurre, pues el aumento de la presión ventricular determina el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, que impide el flujo retrógrado de la sangre. Por lo tanto, en esta fase todas las válvulas cardíacas se encontrarán cerradas. Encontramos una fase que es la fase de la eyección, en donde la presión ventricular también será mayor que la presión arterial en los grandes vasos que salen del corazón, los cuales son el tronco pulmonar y la aorta, de modo que las válvulas aorta y pulmonar se abrirán y el flujo pasará a los ventrículos a la luz de estos vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular irá disminuyendo y la sangre que se encuentra retenida en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual y la sangre que es eyectada se denomina como volumen sistólico. Seguido de esta fase encontramos la relajación isovolúmica, que corresponde al comienzo de la diástole o periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja haciendo que la presión en su interior descienda enormemente. Esta etapa se representa en el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar hasta la apertura de las válvulas mitral y tricúspide. La última fase del ciclo es el llenado auricular pasivo. Durante los procesos comentados anteriormente, las aurículas se habrán estado llenando de sangre, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos.
parcialmente vaciados y relajados. Una nueva contracción auricular con origen en el nodo sinusal finalizará con esta fase e iniciará la sístole auricular del siguiente ciclo. El compañero Felipe explicará los demás aspectos de la imagen. Listo. En la gráfica observamos una línea azulada que es el volumen ventricular. Al volumen de la sangre que lleva al ventrículo del corazón al final de la fase de relajación del mismo. Eso quiere decir que al final de la diástole y justo antes de que comience la contracción ventricular o la sístole. El volumen diastólico final no debe confundirse con el volumen sistólico final o volumen telesistólico, que corresponde a la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al finalizar la sístole. Listo, como una línea amarilla tenemos el electrocardiograma. Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo que se obtiene de la superficie corporal en el pecho o un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Es el instrumento principal de la electrocardiología cardíaca y tiene una función relativa en el cibrado del diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte súbita cardíaca. También es útil para saber la duración del ciclo cardíaco. La línea roja delgadita observamos que es el fonocardiograma. Es la auscultación del corazón normal, descubriendo principalmente dos ruidos. El S1, el dup, dup, que es la actividad de la vibración amplia que se debe al movimiento de la sangre, de la duración de la sístole ventricular, al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y la apertura posterior de las válvulas pulmonar y aórtica. Y el S2 es el sonido tup, tup, que se debe a la aceleración del flujo reservado de la sangre en aorta y arteria pulmonar, por cierre de arteria aorta y pulmonar y apertura de la tricúspide mitral. Listo, entonces aquí vamos a hablar sobre los intervalos y segmentos del electrocardiograma. Bueno, la onda P es la primera onda del ciclo cárdico. Representa la despolarización de las aurículas, está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Su parte inicial corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y su parte final al de la aurícula izquierda. El siguiente es el intervalo PR. El intervalo PR representa la despolarización aurícula y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo aureoventricular. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal está entre 0.12 segundos y 0.20 segundos. Intervalo QRS. El intervalo QRS mide el tiempo total de despolarización ventricular. Se mide desde el comienzo de la onda Q o el de la onda R hasta el final de la onda S. Su valor normal está comprendido entre 0.06 segundos y 0.10 segundos. Por consiguiente está el intervalo QT. El intervalo QT representa el sístole eléctrico ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Después del complejo QRS se encuentra la onda denominada T, y la distancia que existe entre la QRS y la onda T es el segmento ST. El segmento ST y la onda T reflejan la recuperación eléctrica de las células, a la que también llamamos repolarización. Por lo general, la onda T es positiva en las derivaciones que el complejo QRS es predominante positivo y negativa. En las derivaciones que el complejo QRS es predominante negativo, la onda T tiene una forma asimétrica y redondeada, de tal forma que la primera parte es más prolongada que la segunda. Y por final, el intervalo RR. El intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas, el ritmo sinusual. Este intervalo debe ser constante. El intervalo RR se mide desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda R siguiente, y su duración depende de la frecuencia cardíaca. En electrocardiogramas con ritmo regular se puede calcular con solo conocer el valor de la frecuencia cardíaca. Siguiente.
En la conclusión tenemos que el sistema nervioso es el responsable de la interacción estímulo-respuesta. Los nervios craneales o pares craneales, como también se les conoce, son 12 y surgen del cerebro. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, donde se evidencian diferentes deflexiones que componen el trazado electrocardiográfico. El electrocardiógrafo es el equipo y consta de varios cables que se conocen como electrodos de diferentes colores. Se ubican en puntos específicos con el fin de tener un registro exitoso para poder evaluar y conocer en qué estado se encuentra el paciente. Las respectivas referencias y muchas gracias.